Ay, ¿cómo pedirlo? A veces, cuando empezamos este tipo de temáticas, hoy tengo la impresión de que muchos jóvenes, espero que no sea el caso de ustedes, pero se instalan en la parte de decir, ay, ¿qué voy a aprender de esto? Fíjense que aún del más maleta de los maestros, si así se considerara que pudiera yo estar en ese nivel, que espero que no, pero aún del más maleta de los maestros se aprenden cosas. Y del más maleta de los maestros puedes aprender lo que no debes de hacer en tu vida, ¿no? Entonces, vamos a exponer, les voy a explicar acerca de los factores que intervienen, ¿no? Y entonces, pues bueno, Disculpe, siempre, maestra. dígame. Entonces, la actividad 6 va a ser como el resumen de lo que usted nos diga ahorita. Sí, un esquema. Yo te sugiero que hagan un esquema, ¿no? Vayan Ok, integrando un esquema y ya había yo dado el título. El título son los factores internos y externos que influyen en la elección de la carrera, ¿de acuerdo? ok, Entonces, gracias. sí, cuando nosotros vamos a elegir una carrera, muchachos, verdaderamente, digo, creo que a todo mundo nos pasa en su momento. Yo ya lo viví. Ustedes espero no lo estén viviendo como un proceso agobiante o angustioso, sino al contrario, están teniendo una maravillosa oportunidad que va a ser precisamente el hacerse llegar información y sobre todo, muchachos, tomar conciencia de qué es lo que están aportándote a tu vida como para que tú puedas estar tomando esta elección tan significativa que si se acuerdan ustedes cuando estaban en primer semestre, hablábamos de qué importante es la elección, la toma de decisiones en este momento de la etapa que ustedes están viviendo. Ustedes están en la quinta etapa de desarrollo, ¿no? Estamos hablando del periodo de la adolescencia, que va desde los 13 hasta los 21 años, y que en aquel entonces lo que les explicábamos era que en esta etapa se dan elecciones tan significativas para tu vida como pueden ser la elección de tu bachillerato, porque ahí es donde ya involucras, ya participas un poco más, ¿no? En la secundaria todavía como que a lo mejor los papás deciden muy bien en función de sus posibilidades de estarte llevando a la escuela y demás, pero como que ya para la elección de tu bachillerato ya participas tú más, para cuando tú decidiste la carrera de nivel medio superior que querías llevar tu carrera técnica y ahora la elección tan importante de la carrera a nivel superior, pero además también otras decisiones, ¿no? La situación de los novios, las novias, de si iniciar la vida sexual o no iniciarla, de si querer vivir en pareja, no querer vivir en pareja, ¿no? Y todo esto se da en este momento tan crucial de tu vida. Entonces, pues bueno, vamos a darnos a la tarea de revisar un poco de cómo se vuelve tan significativa esta elección que tú vas a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque, bueno, esta elección que tú vas a decidir que vas a llevar a cabo dentro de unos meses, o sea, estamos hablando prácticamente ya estamos ahorita iniciando, vamos a iniciar septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, para dentro de 6 meses tú ya tendrás que estar decidiendo cuál es tu carrera. Y esto, muchachos, va a forjar ese futuro laboral. También, por supuesto, en qué entorno social tú te quieres desenvolver. Y entonces ahí, fíjense qué interesante es, porque en función de las carreras que tú vas eligiendo es también con la gente con la que tú vas a convivir, ¿no? En cómo te vas a ir integrando a cada uno de los diferentes espacios en función de esta elección de carrera que tú estás haciendo. Y puede ser que tu elección te lleve a estar en un mundo de intelectuales, pensemos, como podría ser el meterte a estudiar filosofía o meterte a estudiar letras y te mete en un mundo muy particular. O si tú decides que quieres estudiar para ser investigador, eso te mete en un entorno también científico muy abstracto y te mete en una dinámica también de convivencia con gente muy en particular. Tú eres médico, te metes en una dinámica, en un entorno social y laboral muy, muy interesante. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de factores, existen de dos tipos, los internos y los externos, que estos van influyendo, por supuesto, en las decisiones, no solo de ahorita la elección de la carrera, sino en todas las decisiones. Vaya, a veces hasta para comprar una ropa, díganme si no, vas al mercado o al tianguis o al súper o a la plaza o a donde tú compres tu ropa y entonces estás a veces en función de lo que te dicen los otros, ¿no? Luego nos pasa que llegas y te mides una ropa o la ves y dices, no, creo que eso no me gusta a mí, te lo pones y si vas con la novia, el novio, tu mamá o tu papá, dependiendo de quién vaya, entonces tú decides o no comprarla, ¿no? Porque si va la novia y te dice que te ves espectacular, por supuesto que te lo llevas, pero si va tu papá, tu mamá y te dicen que te ves muy bien, no se lo crees, ¿no? Entonces,
Vean ustedes cómo todo va uniéndose como para la situación de poder definir. Y también, pues, obviamente que cuando hablamos de las cuestiones internas, estamos hablando de habilidades, intereses, personalidad, los valores, ¿no? Que son parte de nosotros. Y cuando estamos hablando de la parte externa, entonces hablamos de la familia, de la situación socioeconómica de nuestro país, de las oportunidades del campo laboral y que eso es lo que nos da la perspectiva. Se armó la fiesta en mi calle. Dios mío. Y bueno, también podemos realizar entonces la prueba, pues aplicar pruebas de orientación vocacional, muchachos, que son las que ustedes están realizando. De hecho, yo espero que hasta el día de hoy ustedes ya realizaron 3. Una fue la de intereses, otra la de aptitudes y la otra que debieron de haber realizado ya es la de Holland, que es la de personalidad. Entonces, estas son orientativas, no son definitorias, ¿sale? Nos ayudan un poquito a definir. Vamos a hablar, muchachos, acerca de los factores internos, ¿no? Que influyen en esta elección de la carrera. Y nos encontramos entonces con, primero, vamos a hablar acerca de las habilidades. Las habilidades, muchachos, son aquello para lo cual tú eres muy apto, para aquello para lo cual te es muy fácil desarrollar alguna actividad, ¿no? Y entonces son las habilidades. Cuando definimos las habilidades, estamos hablando de capacidades, ¿sale? Y esas capacidades te diferencian siempre de los otros. Y basta ver en tu casa, si tú tienes hermanos o tienes primos, cómo cada uno va desarrollando habilidades verdaderamente diferentes, ¿no? Yo mi experiencia pues más cercana son mis hijas siempre. Y yo es como ver a una con una habilidad que es muy humana, muy como dirigida hacia el entorno de lo social, pero siempre muy humana, ¿no? Y la otra que es como más aguerrida y es más de tomar decisiones y es muy arrancada en las decisiones y es como cada quien, pero que esas capacidades aún sociales te pueden ayudar a que tú puedas involucrarte en un entorno laboral como el que tú estés buscando. Y a lo mejor el ver las habilidades de decir cómo una tiene una capacidad lógico-matemática para estar construyendo un rompecabezas, ¿no? De 3,000 piezas, el estar desde pequeñita con las construcciones de Legos y otras las otras dos con una habilidad impresionante para la cuestión de las habilidades manuales como son el dibujo, la pintura, todo lo que tenga que ver con la situación manual. Yo creo que ustedes tienen esa misma posibilidad de estar identificando dentro de su familia, hasta con sus papás, ¿no? Ver cuáles son las habilidades de cada uno de ellos, ¿no? El cómo ellos van desarrollando esas capacidades que son lo que te marca como la diferencia con los demás. Y bueno, obviamente estas habilidades sería interesantísimo que tú las puedas aplicar para tu mundo profesional, porque eso te va a facilitar y te va a dar un entorno de mucha satisfacción al final de cuentas, ¿no? Y bueno, ¿cómo descubres tus habilidades? Pues lo primero que tendrías que revisar es tus gustos, ¿no? Tus pasatiempos. ¿Qué es lo que haces? O sea, lo que disfrutas en tu día a día, en esas destrezas, lo que te es muy habilidoso. Y fíjate bien, a veces tú dirás, bueno, es que me encanta la música y me gusta tocar la guitarra y demás, pero sin embargo no te dedicas a ello. O sea, lo que haces es que te gusta, está como un hobby, pero tienes mucha habilidad para la música. ¿Qué tanto tú podrías entonces estudiar una carrera que te vincule con todo el entorno de la música, ¿no? Y si es dentro de la arquitectura, es entonces para el rollo de la ambientación, ¿no? O si te vas a dedicar a una ingeniería, ¿cómo siendo ingeniero puedes dedicarte, por ejemplo, la gente que está en comunicaciones y electrónica? Hay una derivación como especialización hacia el final de las carreras donde vas tomando como tus materias optativas y que podrías estudiar, por ejemplo, ahí se llama audio, me parece que es audio y sonido o algo así, tiene que ver con, pero ya como ingeniería. Entonces, si la música te gusta, ve cómo si la puedes involucrar dentro de tu elección de la carrera, aunque no necesariamente tú estudies para ser músico. No sé si me explico. Entonces, una vez que tú logras identificar esas habilidades, pues debes de tener siempre muy en cuenta cuáles son tus talentos, ¿no? Pero que los manifiestas de una manera muy natural. ¿Cuál es tu agilidad? ¿Cómo sabes improvisar? O la facilidad, por ejemplo, hasta de los idiomas, ¿no? Porque también esto te puede dar mucha orientación. Y ven ustedes cómo
si tú vas identificando estos gustos, estos intereses, estas capacidades que tú tienes, muchachos van a elegir de manera muy natural su profesión. Quiero comentarles que ahorita conozco un joven que tiene él 27 años y tiene como 3 años trabajando en la empresa donde trabaja. Él trabaja en Novartis. Él es ingeniero en informática, licenciado. Él es licenciado, no, él es ingeniero informático y se metió a trabajar en Novartis. Novartis es una empresa farmacéutica y el chavo lleva no sé qué procesos dentro de la empresa y es un cuate que lo tienen contratado y tiene un mega sueldo. ¿Saben por qué? Porque tiene un dominio extraordinario del inglés. Y todas sus conferencias, como Novartis es una empresa internacional, pues tiene sus conferencias, todas sus conferencias con la gente con quien él se contacta, siempre son en inglés, ¿no? Y tiene un dominio impresionante. Entonces, vean cómo hasta ello te puede ayudar muchísimo. Bien, ¿qué son los intereses? Hablábamos anteriormente de las habilidades, ¿no? Que dijimos que son capacidades. Ahora vamos a ver qué son los intereses. Los intereses tienen que ver necesariamente con las cosas que te gustan. Si tú lo relacionas con las habilidades, entonces se vuelve como mucho más impactante el que tus intereses tengan que ver con esas habilidades, ¿no? Sería mucho más impactante para la elección de tu carrera. Entonces, todo aquello que te gusta te puede dar una idea de lo que tú puedes estudiar. Y de nuevo, el entorno al cual tú puedes aspirar. Cuando tú dices, yo estoy muy claro que a mí lo que me encanta es estar al aire libre, entonces tú tienes que definir cuál es ese entorno laboral y qué carrera te puede dar ese entorno laboral que tú quieres. Y entonces tú tienes que reflexionar acerca de, ¿te gusta leer o prefieres conversar? También debes de preguntarte si te atrae la investigación o si gustas más del trato directo con las personas. ¿Te gustan los viajes? ¿Te interesa trabajar en equipo? Esas preguntas te van a orientar un poco hacia tus intereses, ¿no? Y bueno, durante esta parte del análisis y el conocimiento personal también debes tomar en cuenta todo aquello que no te resulta atractivo. ¿Qué es lo que verdaderamente no me gusta? ¿Qué es lo que tengo claro? Cuando a veces muchachos si se meten en la dinámica de es que no tengo claro qué es lo que quiero estudiar, por lo menos empieza a identificar lo que verdaderamente te aterra, ¿no? Y por lo menos dices, esto definitivamente no está en mi lista, ¿no? Y eso te va a poder ayudar entonces a ubicar un poquito qué es lo que sí te puede gustar. Siguiente factor interno, nuestro tercer factor interno es la personalidad. ¿Quién eres? Y fíjense ustedes ya ahorita, presumiblemente a través de sus test que ya contestaron, hasta ahorita estaríamos aquí, que ya vas identificando un poco quién eres o cómo eres, ¿no? Y entonces es todo aquello, muchachos, que ustedes son, por supuesto, que es la definición de esa forma de ser y nosotros lo podemos usar a favor de la elección de una carrera. Y entonces, cuando estamos por elegir esa carrera, es importante investigar las opciones que se adapten a tu personalidad. Es decir, tengo una personalidad con estas características, pues buscas entonces estas carreras que sean ad hoc. Tengo una facilidad extraordinaria como personalidad porque me gusta socializar, tengo una posibilidad de lenguaje impresionante. Híjole, revisa si no las ventas sería una opción para ti, ¿no? Si no, y digo no las ventas de que andes tocando las puertas, te puedes dedicar al área de la construcción en ventas. Te puedes dedicar a ser ingeniero automotriz y es dedicarte a las ventas de autopartes, porque es parte de lo que a ti te guste y esto te puede dar un punto de desarrollo laboral y por supuesto económico impresionante, ¿no? Y por supuesto que una de las claves más importantes que nos puede brindar nuestra personalidad es la de saber en qué tipo de puestos o ambientes nos desarrollamos mejor. Y esto, por supuesto, muchachos, los va a orientar dentro de la industria para que tú puedas entonces buscar aquellas empresas que se vayan a apegar mucho más a tus intereses, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las empresas? ¿Cómo se mueven las empresas? Quiero una empresa que esté como tranquila, relajada, o quiero una empresa a nivel internacional, ¿no? Donde yo pueda tener mayor proyección en todo lo que a mí me interesa como personalidad que yo tengo, ¿sale? Entonces, de nuevo, ya tienen ustedes un test. Cuarto elemento de los factores internos, tus valores. ¿Qué es lo que tú consideras más importante en tu vida? Y de repente pareciera que podemos hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Me parece importante ayudar a alguien? Podría hacerlo desde qué privilegio, ¿no? De la ayuda. Me gusta mucho el dinero, ¿no? Y no está mal que te guste. El asunto es cómo te vas a hacer llegar el dinero, ¿no? Esa es la parte más importante. Es con qué valores he crecido cerca de mi casa y en mi casa
con mi familia, en mi entorno inmediato social, cuáles son los valores que he aprendido en mi escuela, ¿no? Qué tipo de valores son los que yo quiero crecer a la hora de ejercer mi trabajo. Decía uno de sus compañeros, no me acuerdo si aquí con ustedes, que estaba pensando en la carrera de Derecho, pero que después a la hora de analizar se da cuenta del nivel de corrupción que hay en México y dice, creo que no, porque no voy con ello. Y entonces él dice, no, solo por la situación de sus propios valores, ¿sale? Entonces, si tú ubicas estas expectativas y tus valores, por supuesto que vas a poder encontrar esa empresa que a la hora de tú revisar cuál es la política de la empresa, te vas a poder dar cuenta de qué tipo de valores tiene esa empresa y ver si puede empatarse con tu vida social, familiar, ¿no? Que es lo que uno va buscando por la vida. Vamos a hablar de los factores externos, muchachos. Factores externos es todo aquello que ocurre fuera de mí y que no lo puedo controlar porque es ajeno a mi alcance, ¿sale? Y que aun cuando yo pueda decir, pues no pelo a mi familia, pues a lo mejor puedes correr el riesgo, y esto ocurría mucho, anteriormente, ocurría así como que oíamos que los papás decían con nuestros alumnos, a través de los alumnos, ¿no? Porque yo no escuchaba a los papás decir eso, pero nuestros alumnos decían, no, es que mi papá me dice que si yo me voy a meter a estudiar danza folclórica o danza, o ballet, pues dicen que ellos no me van a apoyar, ¿no? Económicamente. Entonces, vean ustedes cómo, al final de cuentas, puede ser un factor externo, pero que puede implicar mucho para la elección de tu carrera. Bien. El principal factor externo, muchachos, es tu familia, ¿no? Los más cercanos. ¿Por qué? Porque ese contacto cercano con la familia se vuelve muy influyente. Yo he escuchado a papás, a mamás, abuelos, que desde que un hijo entra aquí a la vocacional, empiezan, ¿qué pasó, ingeniero? ¿Cómo te va? Y ya no es el hijo, ya no es mi amor, mi vida, ya no, 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 eres el ingeniero. Y entonces empiezas a estar alrededor de las expectativas de los otros. O papás que desde pequeñitos te decían en función de lo que jugabas, no sé si sea el caso de algunos de ustedes, que los papás decían, mira, va a ser doctora, ¿no? Y mi doctora, ¿cómo va? Y la doctora, y siempre es esto, ¿no? Entonces, preguntas que tú te tendrías que hacer es, ¿qué tan cerca o lejos de mi familia quiero y o puedo estar para cursar mis estudios? Quiero estar lo más lejos que se pueda, me quiero ir a Guanajuato a estudiar, ¿no? Y entonces sí está bien, pero hay las posibilidades que te apoyen para que tú hagas esto. El alejarte tiene que ver más con el que no los tengas tan cerca para que no te estén vigilando respecto a tus tomas de decisiones, o tiene que ver con el asunto de que quieres medir qué tanto puede ser posible tu independencia, moverte en la independencia, si no económica, por lo menos independencia emocional, ¿no? Entonces es, ¿cómo te ves ahí, no? Y obviamente que tú también comprendas que existen carreras que demandan mucho más tiempo que otras, y eso implica que a veces ni siquiera tienes la posibilidad de poder estar trabajando mientras estudias. Otras carreras quizás sí te lo permiten, te representa un mayor esfuerzo, pero que a lo mejor si tú ya no cuentas con este apoyo familiar, pues entonces tendrás que moverte tú a trabajar, y vean entonces cómo la familia sí cuenta muchísimo para lo que tú vas a decidir, porque ¿cuál es el apoyo que verdaderamente vas a tener de ellos? Te van a poder pagar, por ejemplo, si te vas a ir, ustedes viven, la gran mayoría de ustedes que están en la mañana, pues viven por acá por Iztapaluca, algunos por el Ajusco, viven por allá por Chalco, y que para ahora vienen aquí a la vocacional, pero que están eligiendo una carrera de nivel superior, pues entonces ahora piensen en ese Tecamachalco, piensen en las ESIMES, ¿no? Piensen en las escuelas que están en Ticomán, y que entonces los traslados se vuelven entonces a 2, 3 horas de camino, así como lo era en la vocacional, y que es de repente pensar, ¿no será más económico que me rente un cuartito por allá o con un roomie, que me paguen mis papás una renta? Entonces, la parte económica de parte de la familia, el apoyo de la familia, la parte emocional de estudia lo que tú decidas o no, yo quiero que tú vayas por esta línea porque en la familia hemos sido todos médicos y entonces espera de ti esto. Entonces vean cómo está esta cuestión. Hay familias de médicos, y cuando ustedes pueden revisar, hay un ejercicio muy interesante del árbol genealógico de las profesiones, que tú puedes revisar cuál es ese árbol genealógico en tu familia, ¿no? De las profesiones o de las ocupaciones. Y revisa si no por ello es que tú estás decidiendo una carrera como la que estás decidiendo, ¿sale? Otro tema fundamental de factor externo es el contexto socioeconómico de tu país.
Este elemento se vuelve muy importante porque tú tienes que revisar cuáles son las carreras que están siendo necesarias en este país, en el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Tú tienes que elegir cómo está el campo laboral para la carrera que tú quieres. Y eso lo tienes que investigar desde la parte socioeconómica. Entonces, tú tienes que revisar cómo se encuentra el país en este momento y cuáles son las necesidades que hay y que por eso debes involucrarte para ello. Por eso, ahorita que vamos a exponer, que ustedes van a empezar a exponer, nos vamos a dar cuenta cómo todas las carreras, ya en función de las necesidades socioeconómicas, ambientales de los países, han modificado y entonces están enfocadas todas con el tema de la calidad, todas con el tema medioambiental, ¿sale? Todas con el tema de la educación y todas con el tema de la investigación. En todas las carreras, estas 4 ocupaciones están declaradas a favor de ellas. Entonces, tú tienes que revisar cuál es ese entorno porque tú vas a elegir también a partir de ello. Y pues bueno, tienes que evaluar cómo están ofertadas esas carreras y obviamente que haya las carreras que tú necesitas para que te canalicen hacia cubrir esas necesidades socioeconómicas del país. Otro de los aspectos es el mercado y el ambiente laboral al que tú aspiras pertenecer. ¿Cuáles son las interrogantes primeras que te tendrías que hacer? ¿En dónde deseo trabajar? ¿Cuál es mi ambiente laboral ideal? ¿Sale? Y esto te va a orientar hacia dónde tú te quieres mover, qué es lo que tú quieres, dónde quieres estar trabajando. Decía mi hija la mayor, está ahorita metida en el rollo de, es que no es propiamente que vendan seguros, sino que andan metidos con las afores. Y entonces ella me dice, ay mamá, dice, nos toca ir luego al ambiente dice, llego a trabajar a RTP, dice, ay mamá, es un ambiente, debieras de ver, ¿no? Como muy bajo. O sea, los hombres que se acercan es siempre tirando la onda, gente que se asume que son galanes de naturaleza, y es un ambiente bien particular, dice, y he ido a Barcel, porque ella va a Barcel de los Reyes también, y dice, y vieras el ambiente allá, es un ambiente de respeto, o sea, en el que te involucras, cambia el ambiente laboral en el que tú estás involucrado. Y entonces es como ubicar un poquito, ¿tú dónde te ves? ¿Qué tipo de ambiente es el que tú ubicas para dónde te quieres desenvolver, ¿no? Y lo mismo me decía, dice, fíjate que también tengo compañeras que lo que hacen es valerse de los atributos mujeres, fíjense, mujeres, valiéndose de los atributos femeninos para poder conseguir que gente se quiera cambiar de afore, ¿no? Y estar aquí son tus atributos profesionales, pues no, hay de todo. Y aquí es donde tú te ves, ¿sale? Donde tú te ubicas, porque vean ustedes, algunas industrias pueden brindarte sueldos más competitivos en nuestro país, ¿no? Y entonces, por otro lado, esas mismas puestos, ¿no? En otras industrias en el extranjero pueden proporcionarte sueldos mucho más atractivos. Entonces, ¿cuál es el mercado laboral que tú quieres? ¿Cuál es ese ambiente que tú quieres, no? Y hasta aquí tenemos entonces el asunto de estos factores y pues bueno, quiero escuchar preguntas de ustedes. Háganme preguntas, por favor. ¿En sentido a las elecciones o a la orientación de la elección? Me gustaría muchísimo preguntas en torno al tema, pero si hay algunas otras preguntas, con todo gusto. A ver, adelante. Sí. Ay, ¿sí se escucha? Te oigo bien, ¿eh? Te oigo bastante bien. A ver, adelante. Externos, desde la parte de la influencia que viene como de una iglesia para contigo. Interno, si es que tú ya tienes una inclinación espiritual, hablo de lo espiritual, no religioso, porque cuando hablamos de lo religioso es como lo externo, es como la iglesia, como la construcción, como las personas que están dentro de esa iglesia, ¿no? Pero cuando eso es un factor externo, pero cuando tú ya hablas del tema como no religioso, sino espiritual, lo espiritual tiene que ver con un factor interno.
Y lo espiritual generalmente está como más vinculado con la temática valorar, con los valores, ¿no? Entonces, eso es interno, pero lo otro, si hablas de religión, como iglesia, etcétera, eso es externo. Y es un factor externo muy fuerte en la elección de la carrera, ¿eh, Alexa? Fíjate que cuando, no sé si a ustedes les ha pasado ya, y creo que en este nivel es cuando más nos cuestionamos, que ocurre que tú, a lo mejor que si ustedes han participado o participan actualmente de pertenecer a alguna congregación religiosa y venías como con principios muy firmes, como muy sólidos, etcétera, llegas a este nivel y cuando empieza a sentarse la situación científico-tecnológica, empiezas a cuestionar muchísimas cosas en torno a la parte religiosa, no espiritual, ¿eh? Hablo como en términos separados. Y empiezas a cuestionar muchas cosas porque hasta en esta maravillosa etapa cuando empieza hasta esta situación del desarrollo hormonal y empieza la cosquilla sexual y todo el asunto sexual coital, entonces hasta empiezas a dudar muchísimo de estos principios que te establece como la parte religiosa. Hablo de la parte religiosa. Pero cuando tú tienes principios espirituales ya muy asentados y tú dices, mi convicción es esta y es bla, 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 es tuya de ti. No sé si contesto, Alexa, tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta, muchachos? ¿O qué otro comentario surge a partir de lo que les acabo de explicar? Yo, profesora, Adelante, por favor. tengo una duda en cuanto a la aceptación. Según lo que hemos hablado, entraría en los externos, ¿no? Si bien fuese aceptación de la familia, amigos o sociedad. Ah, ok. Pero podría ser aceptación interna, algo como, no sé, aceptar que yo quiero ser un bailarín, por ejemplo, y presentarme en Bellas Artes. Sí. Fíjate que yo creo, Carlos Rodrigo, ¿verdad? Fíjate, Rodrigo, que yo creo que esta parte, más que aceptación, a mí me pareciera que tiene que ver como con un rollo de convicción por un lado, cuando hablamos en lo interior, tengo la convicción de ser bailarín, me veo presentándome en el Palacio de Bellas Artes, a lo mejor esa es una cuestión de convicción y de vocación, pero que nos vincula necesariamente con los intereses y con las habilidades, ¿no? O sea, como que no está despegado. Lo otro tiene que ver con un asunto del estatus social que te da una profesión. Hace muchos años, si ustedes les preguntan a sus abuelos o hasta a sus papás y le preguntan, oye, ¿cómo era el trato de los maestros o de ustedes para con los maestros? No sé si alguno de ustedes haya preguntado y si alguno de ustedes tiene la respuesta de cómo era antes. El trato con los maestros, hasta de los papás con los maestros, de los alumnos con los maestros. ¿Alguien sabe? Si ustedes preguntaran con sus papás, tengo la certeza que sus papás les dirían, era de mucho respeto y a veces hasta de miedo. Porque el maestro recibía de los papás la autorización de decir, si se porta mal, castíguelo. Y el castigo podría ser castigo físico, ¿eh? O un castigo donde te metían en un rincón, te mandaban al rincón y a que sostuvieras, o te encaras y te mantuvieras ahí con los brazos en cruz, ¿no? O sea, dependiendo de la gravedad de tu sanción, de tu falta era la sanción. Y era respetuoso el asunto. Si el maestro te castigó es porque te portaste mal. Cuando hablamos del estatus social, el estatus entonces, en aquel entonces, era de mucho respeto hacia la profesión del maestro, hacia la ocupación del maestro. Hoy se han modificado los papeles. Hoy ya no hay respeto por la labor del maestro. Hoy muchas veces los alumnos, en el afán de decir somos iguales, llegan y tutean con mucha facilidad, y no solo al maestro, en general a los adultos. Llegan y se plantean en el término de iguales, ¿no? Y pareciera que esta dinámica como de respeto y de reconocimiento al estatus de ser maestro se ha modificado. Entonces, cada profesión te da un estatus social.
que tiene que ver con el asunto de la aceptación dentro del círculo social y socioeconómico donde nosotros nos desenvolvemos. Voy a explicarme un poquito más en torno a esta pregunta, Rodrigo, porque es bien importante. En México, que somos un país desarrollado, resulta ser que se vuelve muy complejo el que se valore la cultura y las artes, porque existen otras necesidades más prioritarias en nuestro país en vías de desarrollo que el arte, ¿no? Y entonces resulta ser que cuando la gente sí se prepara, ay, qué bellos de que abran sus cámaras, me encanta verlos, gracias, que si ustedes se van a otros países, se dan cuenta de cómo, miren, hasta mi corazoncito y mi piel se me enchina, de que qué lindos que abran su cámara, qué lindos, me encanta. Resulta ser que si ustedes eligen estudiar una carrera como las artes o humanidades, y tristemente, digo tristemente por nuestro país, llevas tu talento a otro país desarrollado, te van a valorar increíblemente. Si tú eres potencialmente valorable, te van a valorar. La maestra, ¿conocen a la maestra Carmen Lee? Ella dio química, creo que en algún tiempo, y biología. Da química y biología. Bueno, la maestra me encanta, es mi amiga y bueno, me encanta. Y ella me platicó una historia extraordinaria. No sé si lo haya comentado con ustedes, pero ella nos comentó alguna vez, porque ella me escuchaba el tema que yo daba con mis alumnos y decía, maestra, tiene usted toda la razón. Fíjese que mi hermana, ya ve que cómo habla la maestra, mi hermana, ella estudió, su papá, a la chica le encantaba el piano y sus papás la metieron a curso de piano y demás y era habilidosísima. Y el día que se llegó el momento de elegir la carrera, ella dice, quiero estudiar música para concertista, ¿no? Y el papá le dijo, no. Primero me estudias una carrera profesional y luego estudias piano. Y como el asunto de la obediencia era importante, ella, la hermana de la maestra, termina estudiando arquitectura, me parece. Estudia arquitectura, termina su carrera de arquitectura, llega con el papá y le dice, aquí está mi título, ahí está el título que tú querías, y ahora sí, me voy a estudiar piano. Y se mete a estudiar en el Conservatorio Nacional, estudia piano. Y la mujer, obviamente el papá decía, es que te vas a morir de hambre, ¿no? Como músico. Y entonces la mujer termina yéndose, ella aplica para una de las orquestas sinfónicas en Canadá, no sé en qué estado de Canadá, pero en Canadá, la contratan y se fue a vivir a Canadá. Obviamente le va a la mujer estupendamente bien. Entonces, a veces, Rodrigo, habría que hacer eso, porque en el entorno socioeconómico de nuestro país hay otras prioridades. Si te logras colocar, qué padrísimo, ¿no? Pero si no, entonces en otros países es muy valorado, porque entonces sí se cuida mucho, se les paga muy bien a los artistas y demás. ¿Por qué? Porque son países de primer mundo, porque están ya viviendo una dinámica socioeconómica muy diferente a la que nosotros vivimos en México. Entonces, yo por eso te decía, más que la aceptación, tiene que ver como con esas cuestiones de qué estatus te da una carrera, ¿no? Por ejemplo, nosotros en algún momento, yo tengo la certeza de que si yo les hubiera dicho a mis papás que yo quisiera estudiar diseño o arte gráfico o algo así, no, hombre, me hubieran dicho lo mismo que a la maestra. Primero estudias una carrera y luego ya después tu vacilada de artes plásticas, ¿no? Y por ejemplo, hoy tenemos una hija, mi hija la más chiquita, bueno, chiquita, tiene 17 años, que está en la misma edad que ustedes, ya está de hecho en el último año de la prepa. Es una chamaca que desde pequeña, bueno, unas habilidades extraordinarias para el dibujo, para la creatividad, una creatividad impresionante. Y bueno, ahora le resultó el asunto de que quiere tatuar y fue a tomar ya un curso de tatuaje. Y bueno, las cosas se le dan tan bien a esta chava. Y obviamente yo cuando me dijo del tatuaje, yo fui la que dijo, no, claro que no. ¿Y saben por qué? Porque decía, ¿qué ambiente? ¿Qué dónde vas a andar? ¿Entre qué comunidades? ¿No? Y así como que en ese rollo de lo que estás hablando, Rodrigo, de pensar qué ambiente laboral y qué aceptación social hay respecto a esto. Y sin embargo, cuando el papá, que el papá es el subdirector de servicios educativos, el ingeniero Escamilla, él
dice, hija, me gusta la idea. Qué padrísimo. Y yo así como que, ¿de qué hablas? O sea, ¿cómo? Ve el ambiente donde se va a meter nuestra hija, ¿no? Y dice, no, o sea, yo lo veo desde la parte laboral y a mí me parece que mi hija se puede forjar un futuro porque mi hija no se va a quedar en ser de aquí de la colonia, ¿no? Mi hija va a ser una tatuadora internacional y yo, vaya. Y la hija desde siempre se ha perfilado para estudiar arte y diseño. Y para nosotros como papás, y quizás tiene que ver también, Rodrigo, un poco el asunto quizás de la sensibilización. Voy a empezar con la parte de la sensibilización y la otra, quizás un poco la preparación académica, que eso te ayuda a entender que aquella gente que quiere estudiar y le apasiona lo que va a estudiar, va a ser bueno en México y en China. Entonces, sí, pues adelante, Carlos. Si el asunto es que va por el arte, va, pégatele al arte. Nada más que la gente del arte y del deporte es gente que ya tiene que traer carrera de 10 años por lo menos hasta ahorita. Por lo menos. Porque si no, tu carrera ya bailó, ya no fue, ¿no? Ya, muchos, yo a lo mejor de esto me di cuenta cuando yo tenía como 19 años y yo quería estudiar danza folclórica, ¿no? Entonces yo dije, no, ya estoy muy vieja para esas cosas. Y bueno, me empecé a meter así como que a los tallercitos que dan en las casas de cultura y demás. Y eso fue como yo lo pude explorar. ¿Por qué no me iba a dedicar profesionalmente? Era nada más un gusto. Pero cuando vi que en Ilimba hay una preparatoria que se llaman los CEDART, Centros de Desarrollo Artístico, y esas escuelas, muchachos, son escuelas de tiempo completo, los CEDART, desde el bachillerato. Tú te metes ahí y en la mañana llevas tus materias de bachillerato, todas tus materias de bachillerato, y por las tardes te quedas porque vienen todas las materias artísticas. Y si es danza, si es ballet, o sea, te meten en todo el ámbito artístico cultural para que tú puedas definir tu carrera y en la superior tú te enfoques a la carrera que tú quieres, pero es meterte al rollo artístico al 100%, ¿no? Y lo mismo ocurre con el deporte. Aquellos chavos que les gusta verdaderamente el deporte y les apasiona y vienen con historias ya de deportes desde chiquititos y los están enfocando, se van a las escuelas estas de alto rendimiento, que los reciben, me parece, desde, ¿qué es, chicos? No sé si desde la secundaria o la primaria, y que los traen ahí, o sea, estudios de primaria y aparte meterlos a la dinámica de la preparación física y demás, y los meten como en dinámicas bien particulares de encaminarlos, ¿no? Pero son los ambientes. Y tiene que ver mucho con la cultura de los padres, de decir, sí, mi hijo va a ser un excelente deportista y le va a ir muy bien, ¿no? Y no tenerle miedo a esa parte. Gracias, Rodrigo. Sí, gracias. Nos da para mucha reflexión esta pregunta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por nada, y gracias a usted por aclararlo. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún comentario que quieran hacer? Ándale, Jennifer, anímate. ¿Es sobre el deporte, maestra? ¿Para superior hay algo parecido? En superior, ahorita tú puedes entrar a la Escuela de Educación Física, es una alternativa. Pero si tú quisieras entrar a la ENEF, que es la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, tú para este momento ya tendrías que traer 10 años del área deportiva que a ti te interesa. Es decir, si tú quieres irte a karate para la ENEF, tendrías que traer ya como 10 años y con documentos que te avalen que has estado estudiando y preparándote, entrenando para karate. Y entonces te hacen examen muy exhaustivo para que tú puedas entrar. Son filtros tremendos los que les hacen para entrar a las actividades deportivas, pero tú ya debieras de traer como historia en el deporte. Y si no la traes, quizás una alternativa podría ser la Escuela Nacional de Educación Física, que esa está por acá por el Palacio de los Deportes, igual que la escuela, la de entrenadores deportivos, también está por el Palacio de los Deportes. Entonces, pero esta es la diferencia, como que a lo mejor la de educación física te prepara como para ser maestro de educación física. Y la ENEF te prepara para ser entrenador especializado en un área. Entonces, por eso tú ya debes de traer cuál es tu área de especialización, pero ya la debes de traer aprendida. O sea, ya debes de traer. Yo conozco un chavo que se metió a la ENEF, hizo 3 años, me parece que se aventó haciendo el examen hasta que el tercero ya quedó, y él es ya cinta negra desde quién sabe cuándo, porque desde pequeñito su mamá los metió a karate. Ellos tenían como 6, 7 años cuando los metió a karate, y toda su vida, ellos tienen ahora 26 años, se han dedicado a karate, ¿no? Y hoy el chavo ya tiene su escuelita de karate por aquí, por el Colonial Ermita Iztapalapa, ¿no? Entonces, pero ahí sí te especializas para una sola área. Esas son Pero las de forma competitiva.
Las de alto rendimiento, fíjate que de esas no he investigado mucho. Si es de alto rendimiento, creo que ya te quedaste atrás. Las de alto rendimiento, tengo la idea de que están recibiendo a los niños, por eso le llaman de alto rendimiento, porque reciben a los niños desde la primaria, me parece, y que los van así formando, como tus estudios de primaria, los vas acreditando, pero a la par te van entrenando en algún área en particular. Pero eso es desde pequeñitos, las de alto rendimiento. ¿Qué me escribieron en el chat? Gracias. ¿El CENAR? ¿Qué es el CENAR, Santiago? El CENAR es Centro Nacional, Centro ¿verdad? Nacional de Alto Rendimiento. Y oye, Manuel, ¿sabes tú si el tiempo o las edades para entrar a este lugar? Bueno, lo que se necesita para entrar al CENAR es un campeonato nacional ganado. Ay, nada más. Ay, nada más, imagínense ustedes. Pero la edad, ¿no sabes, Emanuel? ¿La edad no sabes cuál es? Para poder entrar. A ver La si edad alguien creo que es tiene, desde los 7, maestra. a partir de los 7. Sí, me Sí, parece. sí, es que yo sé que es desde chiquititos, por eso son de alto rendimiento, porque creo que quisieron como revisar cuál es la forma en que China, por ejemplo, genera a sus atletas con alto rendimiento, ¿no? A sus deportistas. Y pues es por eso, porque desde pequeñitos, y allá no es desde los 7, allá desde los 4 años los traen ahí en friega a los pequeñitos para que sean de alto rendimiento. Entonces sí, Eduardo, ahí está la respuesta. De todos modos, pues búsquenlo, ¿no? Ahí está, CENAR. Es Gracias. Sí, Eduardo. Y de todos modos, a lo mejor sería un buen momento para investigar, Eduardo. Si quieres, te doy esa carrera para que la investigues, ¿no? Podría ser una alternativa. Para que tengan los elementos, porque a veces, miren, no vaya a suceder como ocurre con algunas personas. Me decía mi señor, fíjate que yo mucho tiempo, siendo joven, él quería estudiar para piloto aviador, ¿no? Y entonces él había pensado que se iba a meter al ejército porque pues no tenía posibilidades de que sus papás le pagaran una carrera comercial de piloto aviador. Entonces había pensado en la del aire, ¿no? La escuela del aire, pero es de la milicia. Y entonces él, porque se enteró, porque alguien dijo que pues como era chaparrito, entonces pues no tenía posibilidades de entrar por la estatura. Y entonces tiempo después con un vecino se encuentra y lo ve que venía uniformado, así con sus alitas, ¿no? Que era piloto aviador el hombre. Y él le pregunta, ¿a poco usted es piloto aviador? Sí. ¿A poco te gusta la carrera? Sí, yo quería ser piloto aviador. Él ya estaba en ingeniería industrial. Y dice, ¿y por qué no entraste? No, pues es que me dijeron que por la estatura. Y dice, mira, yo soy más chaparro que tú, ¿y cómo crees que por la estatura? No, esa no era impedimento, pero vean la ignorancia. ¿Por qué no se acercó a investigar y a preguntar? Porque sucedería a lo mejor con Eduardo, ¿no? Que dice, ¿y puedo entrar? Y yo le digo, no, ya se te pasó el avión, ¿no? Y a lo mejor sí podía entrar, o sea, todavía tenía posibilidades, si traía la historia, podría entrar, pero no lo sé. Tendríamos que investigarlo. Entonces, vean ustedes cómo a veces se pueden truncar carreras profesionales de éxito en función de que no investigamos y no indagamos como debe de ser. Es importante que con la exposición que yo les hice hoy, la parte medular no es la parte conceptual. La parte más importante es que ojalá y tú, a la hora de ir tomando nota, hayas ido reflexionando y decir, sí es cierto. Me dejé influenciar por mi mamá, por mi maestro. Me dejé influenciar porque la maestra platicó muy bonito de pedagogía, ¿no? Y ahí va otro sonso a caer en pedagogía, ¿no? Entonces es cuidado, porque entonces vamos por la vida escuchando a los demás, hablando cosas bonitas. O a veces vemos al vecino que trae un carrazazo y dices, no, pues para traer ese carrazo necesito ser abogado, ¿no? Les va re bien. Pues no necesitas ser abogado, o sea, necesitas apasionarte por lo que a ti te gusta. Eso es lo que necesitas. Y cuando nos apasionamos, pues híjole, muchachos, caemos como pesa al agua, porque entonces disfrutamos mucho lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que ustedes tienen la capacidad de, en este momento de su vida, ubicar, por ejemplo, entre sus maestros, quiénes son maestros que les apasiona la docencia y quiénes son maestros que pobrecitos viven frustrados por ser maestros, ¿no? Y que se esconden en ser muy estrictos, muy enojones, en ser muy bueno, ustedes los conocen, ¿no? Que se esconden porque son tan ignorantes
que la única forma de poderles avasallar a ustedes es decir, te voy a maltratar para que no me preguntes nada y te dé miedo, ¿no? Y entonces, pues sí, les funciona, porque son tan ignorantes que no permiten que los demás pregunten, ¿no? Entonces, pues bueno, chicos, espero que haya sido de mucho conocimiento esto. La próxima clase, la idea sería que yo lo que tengo que pasar con ustedes, quiero trabajar con ustedes, son algunos temas específicos para las exposiciones, para que sepan de qué estamos hablando y sepan de lo que van a exponer. Voy a tratar de compartirle ahorita a Alexa, bueno, a lo largo de la tarde, porque tengo muchos grupos hoy, voy a tratar de compartirles de todos a todos mis grupos de sexto, de quinto, voy a compartirles la lista de cotejo, para que desde ahorita ustedes ubiquen cuáles son la temática que deben investigar. No investiguen nada porque todavía no les doy la carrera, pero sé que es una temática que van a poder empezar a indagar, como para que vean que la exposición no se queda nada más en hablar cuál es el mapa curricular y demás. No, 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 hay cosas muy importantes que investigar. Les agradezco, como siempre, su presencia, no se vayan, ayúdenme a tomar asistencia y déjenme anotar, es el 30 de agosto. Hoy, creo que con ustedes nos vemos, ¿cuándo? ¿Mañana? Hasta el miércoles. El miércoles, ok. Chicos, su libro. Del libro, quedamos que el día de hoy lo suben, todo lo que faltaba de la primera unidad, ¿no? Que iban a poner su archivo de la página, sugiero que lo pongan de esa manera, de la página, yo les había dejado de la 14 a la 20, ¿qué era? La 25, y entonces que su archivo sea de la 26 a la página 44, ¿no? Y ya terminamos del libro, vamos a seguir con el cuaderno trabajando, entonces nada más ya les tomo asistencia. Si me dicen apellidos con A, por favor. Y se pueden ir retirando, conforme vayan pasando asistencia, se pueden retirar. Perdón, Itzel. Adelante. Aguilar Martínez. Aguilar Martínez. Arellanes Robles. Arellanes. Alpizar Márquez. Alpizar. Arismendi Vargas. Arismendi y Ayala, gracias. Apellidos con B. Bolaños. Benavides. Benavides. No, Bravo. Bravo, ajá. Blanco Teja no está. Apellidos Sí, con profesora, C. nada más estoy esperando a que terminen porque hay un Benavides, creo también. Ya, Benavides ya me dijo, entonces Blanco. Ok. Así es. Gracias. Apellidos con C, por favor. Carmona. Carmona. Cruz Cortés. A ver, espérenme porque ya no oí. Cruz Cortés. Contreras.